Buenas tardes, hermanos. Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes, de ver caritas jóvenes. Me siento feliz siempre cuando vienen los jóvenes a nuestra iglesita y que Dios me los bendiga, que puedan ser bendecidos en este momento con mucho aprendizaje acerca de lo que es el libro de Apocalipsis, que puedan ser realmente bendecidos en esta hora. Quiero también darle la bienvenida a las personas que nos están viendo, que están conectadas a través de las redes sociales. Van a ser muy bendecidas en esta hora. Vamos a estudiar, esto es un estudio, vamos a estudiar el mensaje que nuestro Señor Jesucristo tiene para la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. El estudio a la iglesia de Éfeso es muy extenso, porque vamos a ir viendo qué dice el espíritu de profecía en cada palabra que se encuentra en el mensaje a la iglesia de Éfeso. No van a ser mis palabras, sino lo que el espíritu de profecía dice para la iglesia de Éfeso. Entonces, va a ser extenso, probablemente tengamos que partir en dos este mensaje. Y también quiero decirles que si se corta, que por favor se vuelvan a reconectar para que puedan retomar el tema. Bueno, una vez más, bienvenidos a todos. Antes de comenzar, aunque ya oraron, quiero orar nuevamente para ponerme en las manos de Dios. Padre, estás en el santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Ya han orado para pedir tu presencia en este lugar, Señor, y confiamos en que en tu bondad nos has visitado en esta hora y que te mueves aquí entre nosotros a través de tu Espíritu Santo. También sabemos que tus santos ángeles están aquí presentes en este lugar, Señor. Pero ahora quiero ponerme en tus manos, Señor. Quiero que me ayudes, quiero rogarte, Señor, que me des tus palabras, que me llenes de gracia para explicar las cosas que tenemos preparadas. Me pongo en tus manos una vez más, Señor. Por favor, ayúdame y que tu Santo Espíritu ilumine las mentes de los que estamos aquí presentes y que tu Santo Espíritu ilumine las mentes de las personas que han de escuchar este mensaje a través de las redes sociales, Señor. Gracias por oírnos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos y te agradecemos estos favores. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Antes de entrar al estudio de lo que es el mensaje a la iglesia de Éfeso, es necesario que pasemos por el capítulo 1 de Apocalipsis para poner las bases y podamos entender el mensaje que Cristo le tiene a cada iglesia de las 7, pero hoy vamos a enfocarnos en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Antes de entrar también al mensaje de la iglesia de Éfeso, quiero que miremos un video para que nos demos una idea de cómo era Éfeso en el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo le dio estas instrucciones a Juan para escribir a las 7 iglesias y enviárselas. Quiero que ustedes tengan una idea de cómo era el mundo de Juan, de cómo era el mundo de Pablo en aquel entonces cuando levantaron estas iglesias y que ustedes se puedan transportar a aquella época, a aquellos tiempos. Afortunadamente, todavía creo que los ángeles de Dios han estado cuidando esas ruinas que dan testimonio de que estas cartas, estas iglesias fueron una realidad, que de verdad existieron. Entonces tenemos la arqueología que da testimonio de que ahí realmente hubo esas 7 iglesias. Así que vamos a ver este video y ya luego vamos a retomar el tema.
todo lo que ustedes acaban de ver en ese video son ruinas arqueológicas de la ciudad de Éfeso, donde estaba la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Esas ruinas están en lo que hoy se conoce como Turquía. En la antigüedad se llamaba Asia Menor, también se llamaba Anatolia. Y allí en esa región, en lo que es Turquía, estuvieron en el pasado esas 7 iglesias. Hoy nos vamos a concentrar en Éfeso. Es interesante, ¿no? Al ver este video, imaginarse que Juan, el profeta Juan, el que escribe el libro de Apocalipsis, haya caminado por esas calles. Que Pablo haya caminado por esas calles hablándole a la gente de nuestro Señor Jesucristo. Eso es maravilloso, ¿verdad? El podernos transportar. Otra cultura, otro tiempo, otra manera de vivir. Esas construcciones grecorromanas, ¿verdad? Donde vivía la gente y maravillarse al pensar que Pablo trastornó el mundo de aquel entonces hablándoles de Cristo a todas esas personas que creían en diferentes dioses, que tenían diferentes estilo de vida, manera de vivir. Y llega Pablo, llegan los apóstoles, llega Juan y les hablan de Cristo y la gente acepta a Cristo. La prueba que tenemos es que tenemos esas 7 iglesias que están registradas en el libro de Apocalipsis, pero no solamente eran 7 iglesias, había más. Pedro, Pablo, trabajaban incansablemente levantando iglesias, ¿verdad? Pero en el caso del capítulo 1 de Apocalipsis, aquí tenemos a Juan, el discípulo amado. Vamos a leer la encomienda que Jesús le da para que Él la escriba y se las mande a las iglesias. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 1 de Apocalipsis y vamos a ver cómo le habla nuestro Señor Jesucristo a Juan. Capítulo 1 de Apocalipsis y dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y les saluda y les dice: gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Estos 7 espíritus es una manera de decir, y del Espíritu Santo que está delante del trono. Acuérdense que el libro de Apocalipsis es un libro que habla de símbolos, de números. En este caso, estos 7 espíritus representan la plenitud del Espíritu Santo que está delante del trono, ¿ok? No es que haya 7 espíritus. Versículo 5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor Jesucristo, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la presencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Está hablando Juan y dice: ahí donde ven esa ilustración, ahí Juan pues ya está mayor. Él fue un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, de los 12, ¿verdad?
él fue el que escribió el Evangelio de Juan, pero ahora ya está mayor, ven su cabellito que ya está blanco, él ya está viejito. Lo metieron en una olla de aceite hirviendo, pero Dios le guardó, le salvó la vida. Y entonces el César ordenó que como ese viejito no murió en el aceite ardiendo, que lo mandaran a esa prisión que era la isla de Patmos. Y ahí es donde está ocurriendo el capítulo 1 de Apocalipsis, en esa isla de Patmos, ¿ok? La razón por la cual fue a parar ahí Juan es por el testimonio de Jesucristo, por predicar a Cristo. Estas son las consecuencias que sufrió Juan por predicar, por hablar de Cristo. Y luego dice, continúa diciendo el versículo, dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué día sería ese? El día del Señor. El sábado. Hoy en día muchos dicen que se trataba del domingo, pero encontré un dato aquí donde dice que en el año 325 después de Cristo, una persona que se llamó Silvestre, obispo de Roma, en el 314 al 337 después de Cristo, oficialmente cambió el título del primer día llamándolo el Día del Señor. ¿Ok? Fue este señor el que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo al sábado le llamaban el Día del Señor. Pero hasta el año 300, cuando el emperador Constantino se convierte al cristianismo, ahora se hacen esos cambios, y uno de esos cambios que hizo Constantino es cambiar trató de cambiar el sábado por el domingo, oficialmente, que se adorara a Dios en el día domingo, ¿verdad? Era la ley que había, la ordenanza que había puesto en esos años 300. Pero es el obispo de Roma, Silvestre, que él es el que oficialmente le cambia ese título al sábado de Día del Señor y se lo coloca al día domingo. Por lo tanto, el Día del Señor en el cual está Juan teniendo esta visión o esta vivencia es en el día sábado. Y luego continúa diciendo, quiero volver a leer el versículo 9 porque es muy importante. Dice, y yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el día del Señor y oí, ¿de dónde? Detrás de mí una gran voz como de trompeta. Este detalle es muy importante. Recuerden, esto que estoy haciendo, hermanos, no es un sermón, es un estudio, ¿ok? Entonces, quiero que ahorita le pongan atención a esta palabra detrás de mí, a estas palabras, detrás de mí. Si ustedes ven la ilustración que tenemos ahí en la diapositiva, tenemos a Juan que voltea porque escucha que nuestro Señor Jesucristo le habla detrás de él. Él se voltea. Por esto estas palabras que dice aquí, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, la escuchó no de frente, sino detrás de él. ¿Ok? Eso es muy importante en nuestro estudio. Versículo 11 dice, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo, ¿a dónde? A las 7 iglesias, ¿verdad? Cuando levanto mi vista me pierdo, así que me toma tiempo volver a encontrar la línea. Envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas son las 7 iglesias a las cuales Juan
se le está ordenando que escriba estas cosas y se las mande a estas iglesias. O si es posible que las llevara personalmente, mucho mejor, ¿verdad? Pero como él está prisionero, tiene que mandar estas cartas y a estas iglesias. Muy bien. Luego dice, y me volví o me volteé, ¿verdad? Para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Fíjense la descripción que va a hacer Juan de nuestro Señor Jesucristo a continuación. Ahorita ya nos describió las ropas que viste nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora quiero que ustedes miren la descripción, la manera en que Juan lo mira. Recuerden que Juan fue su discípulo, se acostaba en el pecho de Cristo Jesús cuando estaban juntos, cuando nuestro Señor Jesucristo los instruía, o comían juntos, o se acostaban a descansar. Juan tenía la costumbre de buscar el pecho de nuestro Señor Jesucristo y recostarse en él, así como lo hacen los best friends de día que se abrazan, se recuestan. Eso hacía Juan a nuestro Señor Jesucristo. Por eso se le llama el discípulo amado. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ver ahora la manera en que Juan mira a nuestro Señor Jesucristo. Dice, y en medio, no, estoy bien, muchas gracias, Fabo. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era semejante al sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es la tumba. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Voy a guardar el versículo 20, ¿ok? Para luego. Ahorita yo quiero explicar a continuación la apariencia que tiene nuestro Señor Jesucristo. Esa apariencia que Él tiene es una apariencia, es glorificada, ¿verdad? Es glorificada como nuestro Señor Jesucristo está en estos momentos en el cielo, ¿verdad? Pero primero también quiero aclarar que este momento que está viviendo Juan aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis no está en el lugar santo del santuario celestial, está en la tierra. Por mucho tiempo nosotros nos hemos confundido al pensar que porque cuando Juan se voltea y mira a nuestro Señor Jesucristo caminando en medio de 7 candeleros de oro, nosotros nos vamos con la finta o deducimos que esos 7 candelabros de oro están en el lugar santo del santuario celestial, pero no es así. Es acá en la tierra donde está ocurriendo ese momento, es en la tierra, ¿ok? Y ahorita vamos a ver por qué es importante poner atención a los detalles. Dice, si nosotros ponemos nuestros ojitos en el versículo 7 dice, 17, perdón. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Okay? Aquí tenemos que cuando le vi,
caí como muerto a sus pies y nuestro Señor Jesucristo tuvo que poner su mano derecha sobre él para que él recobrara sus fuerzas y pudiera Juan sostenerse en pie. Pero la otra pista que nos da las Sagradas Escrituras para ubicarnos en el lugar donde está ocurriendo esta escena es, si ustedes miran su Biblia y se van por favor, hojean sus Biblias, vamos al capítulo 2, capítulo 3, ustedes van a mirar ahí el mensaje a las 7 iglesias, Ahora pónganse sus ojitos en el capítulo 4, dice, capítulo 4, versículo 1, dice, después de esto, o sea, después de mirar el mensaje dado a las 7 iglesias que están en Asia, después de eso, dice, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Cuando se le dice a Juan, ya en el capítulo 4, sube acá, quiere decir que no es el mismo lugar del capítulo 1. Hay una diferencia en esas palabras, en esa transición, ¿verdad? En el capítulo 1, Juan está en la isla de Patmos y se voltea para ver a nuestro Señor Jesucristo glorificado. Ya en el capítulo 4 se le dice, sube acá. Y ese sube acá y todo lo que nos habla el capítulo 4 ya es el lugar santo del santuario celestial. Esto es maravilloso, es precioso, ¿ok? No es el mismo lugar. ¿Estamos? Ok, ahora vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo glorificado. ¿Cuándo fue que nuestro Señor Jesucristo fue glorificado? ¿Ustedes recuerdan? ¿Cuando resucitó? ¿Cuando ascendió a los cielos? ¿Exactamente en qué momento? Exactamente, gracias hermano Dani. Fue exactamente en el día de Pentecostés, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo muere en la Pascua, ¿verdad? Si nosotros nos apegamos o vemos el orden de las fiestas sagradas del Señor ahí en el capítulo 23 de Levítico, nosotros vamos a ver que después de la Pascua se cuentan 50 días, ¿verdad? Esos 50 días, al terminar esos 50 días, nuestro Señor Jesucristo allá arriba en el cielo se está celebrando una ceremonia, que es lo mismo que el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Se está celebrando una ceremonia para inaugurar el ministerio sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Cuando allá arriba se le está ungiendo, se le está rociando o derramando el aceite a nuestro Señor Jesucristo para que comience a ejercer como sumo sacerdote en el santuario celestial, también el Espíritu Santo se está derramando acá en Pentecostés y los discípulos que están reunidos en el aposento alto están recibiendo el Espíritu Santo que se manifestó en llamitas de fuego sobre sus cabezas y la repartición de dones, etcétera, ¿no? Bueno, es en ese momento cuando a nuestro Señor Jesucristo se le está glorificando. Quiero también que ustedes puedan percibirlo y vamos a leer nuestras Biblias y vamos a ir al capítulo 1 de Apocalipsis. Capítulo 1 de Apocalipsis. Y vamos a ubicarnos en el versículo 4, al final. Dice, voy a leer todo el versículo 4. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante del trono. Ya expliqué que esos 7 espíritus son el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero aquí está dicho de esta manera, los 7 espíritus que están delante del trono, ¿ok? Ahora busquen vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a ir al capítulo 4 de Apocalipsis. Ahora sí, en el capítulo 4, ese es el lugar santo.
Y fíjense en lo que dice el versículo 5 respecto a los 7 espíritus que están delante del trono. Versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí está hablándonos o nos está haciendo referencia del Espíritu Santo y está diciendo que son los 7 espíritus de Dios, pero es el Espíritu Santo, ¿ok? Capítulo 4. Volteamos nuestra hojita y nos vamos al capítulo 5. Ahora nos vamos al capítulo 5 de Apocalipsis y vamos a ubicarnos en el versículo 6. Versículo 6 del capítulo 5 de Apocalipsis. Dice así, y miré, antes quiero decirles, capítulo 4, capítulo 5 es la inauguración del ministerio sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Ya vimos que el momento en que nuestro Señor Jesucristo el Padre lo está glorificando allá arriba en el cielo, se derrama el Espíritu Santo. Y miren qué curioso cómo lo dice el versículo 6 de Apocalipsis. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí ya no está delante del trono esos 7 espíritus, ahora ya está enviado por toda la tierra. Es la manera en que lo dice el capítulo 5 de Apocalipsis, la manera de decir que se estaba derramando el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿verdad? Esta también es otra cosa muy bonita, ¿verdad? Como el libro de Apocalipsis nos va revelando todo el plan de salvación. Cada paso que se está dando, lo encontramos aquí en el libro de Apocalipsis, pero hay que meterse a estudiar para ver qué significa cada cosa ahí, pero es una cosa muy bonita, ¿no? Quisiera también que busquemos lo que dice Salmo 133, versículo 2. Salmo 133, versículo 2. Vamos a ver qué nos dice Salmo 133, versículo 2. Dice, es como el buen óleo. Óleo es aceite, ¿ok? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre las barbas, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Ok? Aquí tenemos al rey David escribiendo en el Salmo cómo se ungió con óleo, con aceite, a Aarón cuando fue sumo sacerdote, ¿verdad? Se le derrama el aceite y el aceite cae por sus vestiduras. Lo mismo pasó con nuestro Señor Jesucristo cuando en el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando lo están, se está inaugurando, ¿verdad? Su ministerio sumo sacerdotal, se derrama el aceite, el Espíritu Santo, y cae hasta el lugar donde estaban los discípulos reunidos en Pentecostés, ¿verdad? Bueno, lo que ocurrió allá arriba en el cielo también tenía repercusiones con lo que estaba ocurriendo acá abajo. También me quiero apoyar en lo que estoy diciendo con el libro Hechos de los Apóstoles, en el capítulo que se llama Pentecostés, en la página 32. Dice, tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales, y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. ¿Qué les parece?
Bueno, vamos a continuar. Déjenme regresar a Apocalipsis, capítulo 1. No oigo amenes, como que no se gozan en escuchar que nuestro Señor Jesucristo nos mandó el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Dice, déjenme buscar aquí mis notas. Ok. Bueno, entonces, cuando Juan se voltea y mira a nuestro Señor Jesucristo, ahí lo mira ya a un Cristo glorificado, muy diferente en su apariencia a como Juan lo había visto. La última vez que Juan miró a nuestro Señor Jesucristo, bueno, no fue la última vez, pero tenía muy fresca la memoria Juan, cuando nuestro Señor Jesucristo lo habían vestido con un manto morado, que lo habían puesto una corona de espinas sobre su cabeza y se habían burlado de él. Y ahora se voltea y mira a su Señor glorificado. Qué diferencia, qué cosa tan majestuosa voltearse y contemplar a su amado Maestro, pero ahora muy diferente a como él lo había visto, ahora a un Cristo glorificado. Y vemos aquí que entonces, cuando en ese momento, que es el capítulo 5 de Apocalipsis, se contesta la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, Padre, glorifícame con la gloria que tenía antes cuando estábamos, ¿verdad?, juntos. El Padre contestó ese pedido de nuestro Señor Jesucristo. Lo contestó en el capítulo 5 de Apocalipsis. Lo glorificó con aún más gloria que la que tenía antes. Gracias, hermana. Sí, puedes hacer un comentario. ¿Le prestan un micrófono? Aquí tengo el micrófono. ¿Ya? Me llama la atención que el versículo 18, ¿verdad? Ahorita que mencionaste Juan, el discípulo amado que se recostaba, ¿verdad?, en el pecho de Jesús, ese mismo Jesús, y luego el mismo Jesús que vio que fue inmolado, ¿verdad?, cargando la cruz, corona de espina. Cuando dice en el versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, no, espérame, ya me perdí. 17 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Es como, porque ya el aspecto de nuestro Señor Jesús no es el mismo que como lo vio antes. No. Es otro, es como, perdona la expresión, pero es como que si hubiera visto un ghost, ¿verdad? Yo sé que no está bien la expresión, pero es que es un contraste de lo que vio antes a lo que está viendo ahorita, y que al punto que dice que cayó como muerto, o sea, que no se lo pudo creer. Y eso me llamó la atención. Sí, gracias. Dice en Manuscritos 99 de 1902, dice, volteando vio a su maestro con quien había caminado y conversado en Judea, en cuyo pecho él había aprendido, pero cuán cambiada estaba su apariencia. Juan lo había visto vestido en una túnica púrpura antigua y coronado de espinas. Ahora él se encuentra vestido con una vestidura de resplandor celestial y ceñido de una faja de oro. Jesús había orado y ahora su oración fue así: Padre, glorifícame con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Eso está en Juan 17:5. Antes de la encarnación de Cristo, él tenía la gloria del Padre. Siendo en el resplandor de su gloria y la imagen expresa de su persona. Pero cuando él vino a la tierra, el Hijo de Dios tuvo que velar su gloria divina en carne humana para que el hombre pecador pudiera contemplarlo.
Jesús no había sido glorificado en el versículo 17 de Juan. Ahí es cuando dice, comprueba que Juan y Jesús se encuentran en la tierra, y cuando lo vi, dice Juan, caía a sus pies como muerto. Bueno, ahora vamos a hablar de los 7 candelabros de oro. Vamos a hablar de los 7 candelabros de oro. Voy a regresar a la ilustración que estaba antes. Ahí está. 7 candelabros de oro. Ya vimos que no es el lugar santo, que es aquí en la tierra. Vamos a ver qué son esos candelabros de oro. Ya vimos que el día del Señor era en sábado. Ya vimos que la apariencia de Jesús es glorificada. Las vestiduras que nuestro Señor Jesucristo está vistiendo ahí son vestiduras sumos sacerdotales, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más hemos visto? Que está en la isla de Patmos, que la visión que está teniendo es aquí en la tierra. Muy bien. Ahora vamos a ver qué significan esos 7 candelabros de oro, ¿ok? Y la respuesta nos las da la misma palabra de Dios. Yo quiero que ustedes pongan ahora sus ojitos en el versículo 20, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 20. Él mismo da la explicación de qué son esos 7 candeleros de oro. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son ¿qué? Son las 7 iglesias. Así que cada candelero que nosotros vemos ahí son 7, representan una iglesia en particular, ¿verdad? ¿Por qué? Nosotros no podemos darle otra explicación a este asunto, porque el mismo Señor Jesús en el versículo 20 nos dice que esos 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Ok, ya vimos quiénes son esas 7 iglesias. Ahora vamos a ubicarnos dónde están esas 7 iglesias. Para eso, aquí tenemos un mapa. Ese mapa es Turquía o Asia Menor, como se llamaba en la antigüedad. La palabra de Dios le dice, envíalas a las 7 iglesias que están en Asia, Asia Menor. Eso es Turquía. Ahí vemos dónde está Éfeso. Ahí vemos dónde está Esmirna, dónde está Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hoy solo nos vamos a concentrar con la iglesia de Éfeso. Pero en todos esos puntos que nosotros vemos, ahí están ubicadas esas 7 iglesias del Asia Menor, a donde Juan tenía que enviar estas cartas a cada iglesia, porque el Señor Jesús tenía un mensaje muy especial para cada iglesia de ese lugar, ¿ok? Entonces, ya vimos que esos 7 candelabros de oro son esas 7 iglesias. Otro detalle muy importante que tenemos que tomar en cuenta es lo que tiene nuestro Señor Jesucristo en su mano derecha. Esas 7 estrellas que Él tiene en su mano, ¿qué significan? ¿Qué son? Y Él también nos da la explicación en el mismo versículo. Es el versículo 20, dice. Y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son ¿qué? Son los ángeles de las 7 iglesias. Esas estrellitas que tiene el Señor Jesús son 7, las tiene en su mano derecha, ¿verdad? Dice que son 7 ángeles. Nosotros sabemos que la palabra ángel significa mensajero, ¿verdad? Déjenme buscar aquí mis notas. Sí, la palabra ángel significa mensajero, ¿verdad? Entonces, déjenme ver, porque aquí, cuando uno está aquí enfrente, todo se le revuelve y todo se pierde. Aquí están, las 7 iglesias son los 7 ángeles. Dice, la palabra ángel viene del griego ángelos, que significa mensajero. En algunos casos, dicho término se usa para describir seres normales, como por ejemplo en primera de Juan el Bautista en Marcos 1:2. Los discípulos de Juan el Bautista en Lucas 7:24 y los discípulos de Jesús en Lucas 9:52. Se les llama ángeles a ciertas personas o a las personas, ¿no?
el ángel de una iglesia debe significar un mensajero o ministro de esa iglesia. Ministro de esa iglesia. Así que como cada iglesia cubre un periodo de tiempo, el ángel de cada iglesia debe significar el ministro o todos los fieles ministros de Cristo durante el periodo cubierto por esa iglesia. Lo que acabo de leer lo dice Urias Smith en su libro Daniel y Apocalipsis, página 364. ¿Okay? Esos ángeles son los ministros que están a cargo de esas iglesias. ¿Okay? Lo que tiene nuestro Señor Jesucristo en su diestra, esas estrellas son esos 7 ángeles que representan o que están simbolizados por esas estrellas a los ministros encargados de esas iglesias. Entonces yo quiero que ustedes puedan percibir el mensaje que tenemos en el capítulo 1 de Apocalipsis, que el Señor Jesús camina en medio de esos 7 candeleros de oro. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo está muy pendiente de sus iglesias. Si por algún momento tú pensaste que estamos huérfanos, que el Señor Jesús nos abandonó y se fue al cielo y nos dejó ahí desamparados, no. Aquí vemos en el capítulo 1 de Apocalipsis que Él camina en medio de esos 7 candeleros porque está muy pendiente de lo que se hace en cada una de sus iglesias. Está pendiente de sus ministros, está pendiente en darle ánimo, en darle sabiduría a sus ministros para que sus ministros cuiden a sus iglesias, los instruyan. El mensaje que quiero transmitir en este momento es que veas que le importa su iglesia a nuestro Señor Jesucristo. Le importa mucho. Todo lo que hace la manadita pequeña le importa. Todo lo que se hace acá, lo que hablamos, los planes, le importa a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ahora vamos a continuar. Estas solamente son las bases para que nosotros entendamos el mensaje a la iglesia de Éfeso. Estas solamente son bases. Para entender el mensaje de cada una de las iglesias, es importante pasar por el capítulo 1 de Apocalipsis. Entender cómo habla el Señor Jesucristo de sí mismo cuando dice yo soy el alfa y la omega. Entender yo tengo las llaves del Hades. Entender que es esa espada que sale de su boca. Entender que está glorificado, que es un Cristo que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Que podemos tener confianza que no estamos solos, que Cristo está muy al pendiente, con mucho cuidado de su iglesia, de sus ministros. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué más tenemos acá. Muy bien. Esto ya lo expliqué. Bueno, está en el capítulo 1:20 de Apocalipsis. Ustedes ven la ilustración ahí. Nuestro Señor Jesucristo camina en medio de 7 candeleros de oro. Y en su mano derecha tiene esas estrellas, estas 7 estrellas. ¿Ok? Solamente como repaso vamos a leer lo que nos dice esa diapositiva. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles o ministros de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Muy bien. Ok. Podemos avanzar, ¿verdad? Muy bien. ¿A quién fueron enviados los mensajes de las 7 iglesias? Pues ya vimos que a las iglesias, ¿verdad? Pero miren, estos detalles son importantes. Estas cartas fueron enviadas a las congregaciones locales, ¿ok? A las congregaciones locales, a cada punto que vimos ahí en el mapa de Asia Menor, a cada congregación local. Pero también su mensaje de cada iglesia, en especial hoy vamos a estudiar de Éfeso, también se aplica para cada individuo de manera personal. ¿Ok? Créanme que hoy nos vamos a sentir que el Espíritu Santo verdaderamente nos habla
a través del espíritu de profecía de manera individual, poco a poco, mientras vayamos desarrollando este estudio. Y también a las denominaciones y movimientos. Entonces vemos aquí que el mensaje o estas cartas fueron enviadas a congregaciones locales. Su mensaje se aplica para cada uno de nosotros de manera individual, pero también como iglesia, como denominación, como movimiento. ¿Estamos? Ok. Aplicación de las 7 iglesias. Esto es importante también. Esto es pero muy importante. Dice, local. Mensaje se aplica a la iglesia en particular. ¿Ok? Por ejemplo, la carta a la iglesia de Éfeso, su mensaje va de manera particular a esa iglesia en Asia en los días de Juan. Número 2, de manera horizontal. El mensaje es simbólico también y se aplica a los 7 periodos de la historia de la iglesia. Y este es un punto nuevo que no lo he explicado. Pero yo quiero que ustedes se imaginen en su mente una línea de tiempo que comienza desde el año, vamos a poner debiera comenzar desde que nuestro Señor Jesucristo formó su iglesita con los 12 discípulos y que fue creciendo. Desde ahí debería comenzar, ¿ok? Pero le vamos a poner que comienza del año 31 cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y asciende al cielo. Y da la gran comisión a sus discípulos y les dice, id y predicad las cosas que yo les he explicado, que les he enseñado, el evangelio puro, doctrina pura. Todo lo que los discípulos salieron a predicar era una doctrina pura, sin mancha, que el Señor Jesucristo les enseñó de manera personal, ¿verdad? Ese era el mensaje que ellos salieron a predicar. Pero lo que le quiero explicar a continuación es que nos imaginemos una línea de tiempo desde que comienza el año 31 y nuestro Señor Jesucristo resucita y asciende al cielo. Y vamos a jalar esa línea de tiempo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y toda esa línea de tiempo la vamos a partir en 7 pedazos, ¿ok? 7 pedazos. A cada pedacito le corresponde un periodo de tiempo con el nombre iglesia, ¿ok? Por ejemplo, el primer pedacito que partimos en esa línea de tiempo es Éfeso. El segundo pedacito en esa línea de tiempo tiene que ser Esmirna, luego Pérgamo, luego Tiatira, Sardis, Filadelfia y el último es la Odisea, el tiempo en el cual nos corresponde a nosotros que estamos viviendo, la Odisea. ¿Me expliqué? Es una línea de tiempo que se parte en 7 pedazos. Cada pedazo representa una iglesia, ¿ok? Por eso el punto número 2 dice que se aplica de manera horizontal. El mensaje también es simbólico. Se aplica a los 7 periodos de la historia de la iglesia, ¿ok? Entonces, si nosotros estamos viviendo en el último periodo de la iglesia de Cristo, en el último periodo de tiempo, nosotros estamos viviendo en un periodo de tiempo que se llama, o el periodo de tiempo que le corresponde a la Odisea, ¿ok? Pero ahorita nos vamos a concentrar en lo que es la iglesia de Éfeso. Y luego dice de manera vertical. Todos los mensajes pueden aplicarse a individuos, a iglesias locales o a la iglesia en el mundo en cierto tiempo. Todos los mensajes pueden aplicarse también a nosotros, ¿ok? El punto en el cual quiero que se concentren era el punto número 2, que hay 7 iglesias a través del tiempo, ¿ok? El mensaje de Éfeso le corresponde al primer tiempo que comienza, déjenles busco la diapositiva. Ok. El tiempo que le corresponde a Éfeso es del año 31 después de Cristo, año 100 después de Cristo. Ese es el periodo que le corresponde a la iglesia de Éfeso, ¿ok? ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Y Éfeso significa deseable. Éfeso significa deseable.
¿Por qué deseable? Las características de la iglesia de Éfeso, y van a ver que concuerda ese significado de la palabra deseable con la condición que era la iglesia católica, la iglesia de Éfeso. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien. Lo que tenemos en pantalla es un mapa. Viaje misionero de Pablo. ¿Okay? Es un mapa que todos tenemos al final de nuestras Biblias. Si ustedes han visto la parte final de sus Biblias, ahí tenemos mapas y esos mapas nos dicen acerca de los viajes misioneros de Pablo, el primero, segundo, tercero y su cuarto viaje. Muy bien, en este caso tenemos en la diapositiva el segundo viaje misionero de Pablo. Si ustedes ven, el punto donde él sale es allí ustedes pueden ver ahí Jerusalén, Cesarea, Samaria, es el punto de partida de Pablo. Siempre le daba hacia el norte, pasaba por Antioquía, y ustedes pueden ver todos los puntos donde él paraba. Y donde él paraba, siempre él estaba predicando a Cristo. Siempre estaba levantando iglesias. Los discípulos salieron a cumplir la misión, a levantar iglesias. Entonces, quiero que ustedes miren y que puedan ubicar dónde se encuentra Éfeso. Pablo siempre iba a Éfeso. Ustedes ya vieron un video de cómo era Éfeso. Pablo siempre pasaba por ese punto, siempre cuidaba las iglesias que habían levantado y siempre estaban al pendiente de esas iglesias. Pero quiero que ustedes puedan ubicar dónde está Éfeso. ¿Ok? Ahí donde está Éfeso, ahí es Asia Menor. Y ahí vemos, pues, la línea roja que traza el viaje de Pablo. Muy bien, ahora sí vamos a continuar. De aquí en adelante ya no vamos a tener ilustraciones. Va a ser puro espíritu de profecía para que nosotros miremos cómo todo lo que encontramos que Dios le dio a la señora White, que tiene relación con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y dice, conozco tus obras. Eso es lo que vamos a ver ahorita, para conocer cómo era la condición de la iglesia de Éfeso. Dice, conozco tus obras. ¿Está hablando quién? Cristo, ¿verdad? Y le dice a la iglesia, y acuérdense que aprendimos que puede ser la aplicación de manera personal y de manera como grupo. Dice, conozco tus obras, Eneida, tu trabajo, tu paciencia, que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Has perseverado y soportado pruebas por mi nombre y no has desfallecido. Ese es el mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. Dice, al principio la iglesia de Éfeso se distinguía por su sencillez. Quiero que ustedes vayan hacia atrás en la historia y piensen en cómo eran los discípulos, cómo era Pablo, cómo trabajaban incansablemente cumpliendo la misión. Entonces, fíjense cómo dice aquí. Al principio la iglesia de Éfeso se distinguía por su sencillez y fervor. Los creyentes trataban seriamente de obedecer cada palabra de Dios y sus vidas revelaban un firme y sincero amor a Cristo. Se regocijaban en hacer la voluntad de Dios porque el Salvador moraba constantemente en sus corazones. Llenos de amor por su Redentor, con su Redentor, su más alto propósito era ganar almas para Él. Esa era la condición de la iglesia de Éfeso. Ese era su propósito, su meta, su objetivo, ganar almas para Cristo. No pensaron en atesorar para sí el precioso tesoro de la gracia de Cristo. Sentían la importancia de su vocación y cargados con el mensaje sobre la tierra paz entre los hombres buena voluntad. Ardían ellos en deseos de llevar las buenas nuevas de la salvación a los rincones más remotos de la tierra. Y el mundo conoció que ellos habían estado con Jesús, pecadores arrepentidos, perdonados, limpiados
y santificados se allegaron a Dios por medio de su Hijo. Esta era la condición de la iglesia apostólica, de la iglesia de Éfeso. ¿Okay? Muy bien. Los miembros de la iglesia estaban unidos en sentimiento y acción. El amor a Cristo era la cadena de oro que los unía. Progresaban en un conocimiento del Señor cada vez más perfecto y en sus vidas se revelaba el gozo y la paz de Cristo. Visitaban a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y se guardaban sin mancha el uno del sin delante en cada ciudad. Se convertían almas y a su vez éstas sentían que era su deber hablar a otros acerca del inestimable tesoro que habían recibido. No podían descansar hasta que la luz que había iluminado sus mentes brillara sobre otros. Multitudes de incrédulos se enteraron de las razones de la esperanza cristiana. Se hacían fervientes e inspiradas súplicas personales a los errantes, a los perdidos y a los amadores de placeres más que de Dios. Eso está en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 462. ¿Okay? Esta era la condición de la iglesia de Éfeso. ¿Muy parecido a nosotros? Esa es la pregunta. Amén, Claudia. Muy bien. Entonces, volvamos al mensaje. Quiero que pongan sus ojitos en el capítulo 2 de Apocalipsis, donde dice, capítulo 2 de Apocalipsis, el mensaje a Éfeso. Miren cómo le habla el Señor Jesús a la iglesia. Le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Por cierto, quiero que noten un detalle, hermanos. Si ustedes hojean cada mensaje a cada una de las 7 iglesias, el Señor Jesucristo comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia tal. Escribe al ángel de la iglesia tal. O sea que escribe al ministro, escribe al pastor de la iglesia tal. ¿Okay? El Señor Jesucristo toma en cuenta a sus pastores para que sus pastores les entreguen este mensaje a cada ovejita. Muy bien, y luego dice así, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto, yo conozco tus obras, le dice Jesús a Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Con lo que acabamos de leer en Hechos de los Apóstoles, vemos que de verdad trabajaban arduamente. Y dice, y tu arduo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Lo que quiero punto es que Jesús miró y elogió y tuvo en cuenta el arduo trabajo de los apóstoles, de Pablo, cuando anduvo de punto en punto en ese mapa, levantando iglesias, trabajando, soportando tantas cosas, ¿verdad? En esos viajes, hay un punto que también me gustaría compartirles. En el video de Éfeso, había un lugar donde cada año las personas llevaban un pedacito de incienso, un pellizco de incienso para ir a quemar a una imagen del César, porque el César se proclamó Dios. Y tenían que adorar, aparte de todos los dioses que ya tenían, había que adorar al César. Así que hacer este trabajo que ellos hicieron incansablemente no fue fácil. Tenían muchas cosas en contra, mucha idolatría en contra, muchas cosas en contra. Y sin embargo ellos realizaron su tarea. ¿Okay? El César se había proclamado y quería y exigía que se le fuera a quemar incienso de manera de adorarle y reconocerle como deidad. Entonces, no era fácil la situación y sin embargo cumplieron su misión. Pues reconoce y les dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo, ¿verdad? Bien. Vamos a continuar, vamos a ver qué más tenemos.
Lo que sigue a continuación, que el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso, es: puedes soportar a los malos. Aquí ya vamos a entrar a un punto más difícil todavía. La iglesia de Éfeso no puede soportar en su medio a los malos. ¿Pero a qué le llaman malos? Vamos a ver. Aquí vemos una lucha profunda, prolongada y sincera. Justo una batalla, como se esperaría en estos últimos días de conflicto. No puedes tolerar a los malos, dice Jesús. Esto significa una disciplina rígida e imparcial. Fue ejercitada en el caso de todo discípulo indigno y maestro falso que estaba introduciendo herejía dañina, herejía que minaba el fundamento de la fe. La iglesia de Éfeso no permitía que dentro de sus filas se introdujeran falsos maestros que empezaran a enseñar herejías. ¿Saben por qué? La doctrina que nuestro Señor Jesucristo les había enseñado a los apóstoles, a sus discípulos, estaba recién salidita del maestro, ¿verdad? Entonces todavía estaban vivos los apóstoles, aunque ya estaban viejitos, poco a poco fueron muriendo, pero todavía estaban vivos. Entonces había mucho cuidado, ponían mucha atención en las personas que recibían dentro de ellos, a quién se le prestaba el púlpito, qué predicaban las personas. O sea, tenían mucho cuidado, eran bien cuidadosos, ¿verdad? No por crecer en número aceptaban a lo que sea. No. Entonces, esto es lo que nos escribe la señora White en la Review en Herald. Dice que tenía la iglesia una disciplina rígida e imparcial. Luego dice, tenemos aquí un ejemplo de lo que hizo Pedro en cuanto a esto, ¿verdad? Dice, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo por haber pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni herencia en este ministerio. Estas palabras que Pedro le está pronunciando a este señor que quería comprar el don del Espíritu Santo y poner las manos, etcétera. Estas palabras pueden parecer muy duras si me las dijeran a mí o si te las dijéramos a ti. Se armaría aquí una situación muy fea si en uno de nosotros o si uno de los ancianos le dijera o me dijera a mí: tú no tienes parte ni herencia en este ministerio. Pero sin embargo, Pedro, que tenía discernimiento, que sabía lo que había en el corazón de este hombre, le dice: tú no tienes parte ni herencia en este ministerio. Pero sin embargo nosotros, o cuántas iglesias, con tal de crecer en número, con tal de llenar las iglesias, admiten a todo tipo de personas sin por número, porque crezcan los números en la iglesia, ¿no? Sin embargo, la iglesia de Éfeso cuidaba el mensaje, cuidaba a los miembros que se iban adhiriendo a la iglesia y ejercían una disciplina a los miembros que ya estaban dentro de ellas, ¿verdad? Aquí, Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo por haber pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni herencia en este ministerio, porque tu corazón no es recto ante Dios. Arrepiéntete de esa maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Eso está en Hechos 8:20. Entonces, vemos por qué el Señor Jesús estaba contento con la iglesia de Éfeso. Eran muy cuidadosos, de su doctrina, no toleraba a los falsos maestros. Ok. Y luego continúa el mensaje, continúa el Señor Jesucristo hablándole a la iglesia de Éfeso y le dice: probaste a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Otra cosa más, otra característica más de la iglesia de Éfeso. Le dice: probaste a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y aquí en la Review en Herald tenemos un mensaje que el Espíritu de Profecía nos da. Dice: habrá hombres que pretenden tener una obra a realizar en predicar de la verdad a otros
y pudiera ser mejor que primero se los probara. Pero la más solemne obligación es puesta sobre quienes consienten en esto, en velar su salir y entrar, seguir su huella para investigar atentamente la manera en que su obra es hecha, si en realidad están dejando una influencia saludable o una que desmiente toda su pretensión de ser apóstoles de Cristo Jesús. Verdadero celo cristiano ha de mostrarse en cada caso, de modo que los simuladores no obtengan entrada y mediante engaños se introduzcan en la confianza de las iglesias, porque sus obras son malas, sus corazones impíos, sus acciones profanas. Entonces, vuelvo a repetir, nuestro Señor Jesucristo camina en medio de 7 candeleros que son sus iglesias, sus 7 iglesias a través del tiempo, pero también sus iglesias locales y de manera personal también nos da el mensaje. En su mano derecha tiene las 7 estrellas que representan a los ministros o pastores de sus iglesias. Entonces, vamos a aprender del mensaje, de este mensaje que dice, probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Quiere decir que esas estrellas, esos ministros que están a cargo de cada iglesia, tienen que ser cuidadosos, ¿verdad? Tienen que estar, como quien dice, filtrando a las personas que invitamos, a las personas que recibimos, a las personas que se suman a nosotros, cuidar qué mensajes nos están trayendo. Debemos de ser cuidadosos, pero ¿quién tiene que tener ese cuidado? Los ancianos, porque también entran dentro de, en la categoría de esas iglesias, de esas estrellas, de esos mensajeros, gracias Juanita, dentro de esas 7 estrellitas que tiene el Señor Jesús en su diestra. ¿Ven? Porque de acuerdo al mensaje que el Señor Jesús le está dando a la iglesia de Éfeso, a Cristo Jesús sí le importa qué se predica de acá, qué se le enseña a la congregación. Todo cuenta delante de nuestro Señor Jesucristo. Él está muy pendiente. ¿Okay? Cuando nos dice el capítulo 1 de Apocalipsis que Él camina en medio de 7 candeleros de oro, es que está muy pendiente de sus iglesitas. Muy bien, vamos a continuar. Esta obra de purificar la iglesia es dolorosa, no es una cosa fácil, duele, pero una que no debe descuidarse si la iglesia desearía tener la aprobación divina. ¿Okay? Eso está en Review and Herald 6-7 de 1887. Dice, porque esos son falsos profetas, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Nos los dice Pablo a la iglesia de Corinto, en 2 de Corintios 11:13. Les dice falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Hermanos, si el mensaje a la iglesia de Éfeso también se puede aplicar de manera personal o de manera como grupo, como iglesita en nuestros tiempos, quiere decir que también nosotros tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Con lo que aprendemos en este lugar, con lo que leemos en este lugar, con lo que escuchamos cada sábado en este lugar, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo le importa. Y tenemos otro ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 5:3, es el caso de Ananías. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducirte a mentirle al Espíritu Santo y a quedarte con parte del precio de la heredad? En este caso, en el caso de Ananías, se le está considerando como falso apóstol, por tener ese egoísmo en su corazón y querer retener lo que ya había prometido. Y sin embargo acá se le está considerando como un falso apóstol, ¿verdad? Esto, cuando estuve preparando este tema, me vi como el Espíritu Santo, si nosotros nos apegamos a lo que dice el Espíritu de profecía, verdaderamente el mensaje es duro,
y duele, ¿verdad? Pero esto es lo que requiere o lo que le ha dado el Señor Jesús a la mensajera del Señor para en lo que se refiere al mensaje de la iglesia de Éfeso. Cada palabra que nosotros vemos que el Señor Jesús le da a la iglesia de Éfeso, encontramos explicación en el espíritu de profecía. Y es duro. Vamos a continuar. Sigue hablando el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso y en el versículo 4 le dice, pero tengo contra ti, aparte de que ya le dijo todo lo que ya hemos visto, ahora el Señor Jesús le da como un reproche a Éfeso. Le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerden que la aplicación del mensaje también es de manera personal. Y dice el Señor Jesucristo en esta mañana, pero tengo contra ti, Eneida, que has dejado tu primer amor. Mensajes de carácter decidido deben llevarse al pueblo, dice el espíritu de profecía. Mensajes de carácter decidido deben llevarse al pueblo. Los hombres deben reprender, censurar toda clase de mal. Si es dada al ángel de cualquier iglesia, una encomienda semejante a la dada al ángel de la iglesia de Éfeso. Óigase el mensaje mediante agentes reprendiendo el descuido, la apostasía y el pecado, para que el pueblo sea llevado al arrepentimiento y confesión de pecado. Nunca procuréis encubrir el pecado, pues en el mensaje de reprensión, Cristo ha de ser proclamado como el primero y el último, el que es el todo en todo para el alma. ¿Okay? Por eso nosotros vemos en las iglesias que se está predicando un mensaje ecuménico donde no hay reprensión para el pecado, donde todo es amor, 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 y es bueno el amor, pero hay que tener mensajes que reprendan la apostasía que está llenando a las iglesias. Llámense como se llamen, hay apostasía, ¿verdad? Y no hay nadie que las esté reprendiendo. Pero el mensaje a las 7 iglesias tiene reprensión para la apostasía. El mensaje a la iglesia de Éfeso nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Entonces, la recomendación que hace nuestro Señor Jesucristo desde acá, nos dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y como has dejado tu primer amor, has permitido que la iglesia se llene de apostasía. Y no te importa y no has reprendido. Y estás contento y no dices nada. Y miras la apostasía y estás contento y estás tranquilo. Por eso la organización, la iglesia organizada no le agradan los ministerios de sostén propio, donde se está hablando de la apostasía que hay dentro de las organizaciones religiosas, ¿verdad? Cuando nosotros salimos de esa organización religiosa, somos libres ahora para hablar de estas cosas. Ya no tenemos un bozal en la boca que nos impida denunciar las cosas que están pasando, ¿verdad? Entonces, es importante porque si no se hablan de las cosas que están ocurriendo que no le agradan al Señor Jesús, ¿cómo el pueblo va a saber lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo el pueblo va a saber? ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. Tenemos aquí al Señor Jesucristo que está reprendiendo a la iglesia de Éfeso y le dice, su poder espera la petición de quienes habrán de vencer. O sea, cuando se da una reprensión desde acá, cuando viene un hombre de Dios y denuncia las cosas que están pasando, que dice, esto está mal, esto no le agrada a Dios, y lo dice con un escrito está, es entonces cuando las personas que oímos ese mensaje, nos damos cuenta y tenemos que tomar acción.
Dice, el exhortador ha de animar a sus oyentes para que se esfuercen en el dominio propio. Él ha de motivarlos a luchar por la liberación de toda práctica pecaminosa, de todo hábito malsano, aun si su abnegación es como sacar el ojo derecho o separar el brazo derecho del cuerpo. No habrá de hacer compromiso o concesión alguna con malos hábitos o prácticas pecaminosas. Eso está en Mensajes Selectos 380. Con razón se rechaza el espíritu de profecía, porque la manera en que le habla o nos habla es muy dura y no nos agrada, ¿verdad? Pero dice aquí que el predicador tiene que decir las cosas como son para que las personas que oímos allá, que oímos cuando estamos sentados o los oyentes, tomemos acción y que seamos invitados a tener dominio propio, a que abandonemos el pecado con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, a que guardemos sus mandamientos, ¿verdad? Y eso duele, no es fácil. Lo compara aquí el espíritu de profecía como sacar el ojo derecho o como a quitarme mi brazo derecho. Eso duele. Dejar el pecado duele. Darse cuenta de la apostasía y abandonarla duele. Dejar la iglesia que tanto amé duele. Dejar lo que amé por tanto tiempo por seguir al Señor Jesucristo y obedecer como Él quiere, duele. Esas cosas duelen, ¿verdad? Pero es el mensaje que se debe de predicar desde los púlpitos. Bueno, vamos a continuar. Le dice el Señor Jesús a Éfeso. ¿Quieren, hermanos, que paremos acá y continuamos en la tarde? Faltan todavía muy buenos mensajes, pero vamos a ver aquí en lo que es dejado el primer amor y vamos a terminar. Dice, anda, clama a oídos de Jerusalén. Así dice el Eterno. Me acuerdo de ti, de la devoción de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra sin sembrar. Eso está en Jeremías 2. Cuando el Señor Jesús nos habla de manera personal y de manera como iglesia, que nos dice, ¿has dejado tu primer amor? Nos habla y nos hace recordar cuando le conocimos y las obras que hacíamos en favor de Cristo cuando estábamos en nuestro primer amor. Le hablábamos a otros de Cristo, invitábamos a otros a la iglesia, etcétera, ¿no? Estábamos como de noviazgo con esta relación con nuestro Señor Jesucristo. Así la compara Él a su pueblo. Le dice, clama a oídos de Jerusalén, le habla el Señor Jesús a Jerusalén. Dice, así dice el Eterno, me acuerdo de ti, de la devoción de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra sin sembrar. ¿Va? O sea, tu primer amor, todo lo que hacías en tu primer amor hacia mí. Pero después de un tiempo, el celo de los creyentes comenzó a disminuir. Y esto a mí es lo que me causa tristeza, porque la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, después de haber trabajado arduamente, su amor disminuyó. Gracias. Dice, y su amor hacia Dios y su amor mutuo decreció también. El amor entre los unos también decreció. La frialdad penetró en la iglesia. Algunos se olvidaron de la manera maravillosa en que habían recibido la verdad. Uno tras otro, los viejos portaestandartes cayeron en su puesto. Algunos de los obreros más jóvenes que podían haber sobrellevado las cargas de los soldados de vanguardia y así haberse preparado para dirigir sabiamente la obra, se habían cansado de las verdades tan a menudo repetidas. Esto es una tragedia. Por eso el Señor Jesús le reprocha esto a Éfeso. Le dice los jóvenes. Es verdad, en la diapositiva nosotros vemos a un Juan ya ancianito, pero había jóvenes que tenían que llevar el mensaje con la misma fuerza que lo hicieron Pablo. Pero dice aquí que se habían cansado
de las verdades tan a menudo repetidas. Qué tristeza, qué tristeza. Vamos a ver si continúa diciéndonos esto. Sí, continúa. Los jóvenes, en su deseo de algo novedoso y sorprendente, intentaron introducir nuevas fases de doctrina a la iglesia de Éfeso, más placenteras para muchas mentes, pero en desarmonía con los principios fundamentales del Evangelio. A causa de su confianza en sí mismos y su ceguera espiritual, no pudieron discernir que esos sofismas eran causa de que muchos pusieran en duda las experiencias anteriores y así producirían confusión e incredulidad. Al insistirse en esas doctrinas falsas y aparecer diferencias, la vista de muchos fue desviada de Jesús como el autor y consumador de su fe. La discusión de asuntos de doctrina sin importancia y la contemplación de agradables fábulas de invención humana ocuparon el tiempo que debiera haberse dedicado a predicar el Evangelio. Las multitudes que podrían haberse convencido y convertido por la fiel presentación de la verdad quedaban desprevenidas. La piedad menguaba rápidamente y Satanás parecía estar a punto de dominar a los que decían seguir a Cristo. Fue en esa hora crítica de la historia de la iglesia cuando Juan fue sentenciado al destierro, cuando lo mandaron a la isla de Patmos. ¿Ok? Con esto terminamos por hoy. Dice, ¿cuál es la deficiencia fatal? Le dice, has dejado tu primer amor. Manada pequeña, ¿has dejado tu primer amor? ¿No es este nuestro caso? Pregunta el espíritu de profecía. Nuestras doctrinas pueden estar acertadas. Podemos aborrecer la falsa doctrina y no recibir a quienes no son leales a los principios. Podemos trabajar con incansable energía, pero aún esto no es suficiente. ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Por qué se nos pide que nos arrepintamos? Has dejado tu primer amor. Y se nos dice, estudie cada miembro de la iglesia esta advertencia e importante reprensión. Ve a cada uno que si el contender por la verdad, si debatir sobre teoría, no haya perdido el tierno amor de Cristo. ¿No ha quedado Cristo fuera de los sermones y fuera del corazón? ¿No existe peligro que muchas están siguiendo con una sola profesión de la verdad, haciendo obra misionera, mientras el amor de Cristo no ha sido entretejido en el trabajo? Estas son las preguntas que nos hace el espíritu de profecía en la Review and Herald de 1891. Y con eso vamos a cerrar hoy, con estas palabras, para que nos miremos a nosotros mismos. Si nuestro amor por Cristo ha menguado, se ha enfriado, ¿verdad? Que le pidamos perdón a nuestro Señor Jesucristo y que le pidamos que vuelva a arder ese amor en nuestros corazones hacia Él. Por esa razón es que la señora White nos recomienda que continuamente hay que estar estudiando los capítulos El deseado de toda la gente, especialmente los capítulos finales que hablan de Getsemaní, de la crucifixión, de la resurrección. Capítulos que hacen que vuelva a arder esa llamita de amor por nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo dice, y yo si fuere levantado, todos atraeré a mí mismo, a todos. Y yo si fuere levantado en el hogar, a todos, a los chiquitos, a los adolescentes, a los adultos, a los viejitos. Y fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Manada pequeña, que no nos vaya a pasar, nos llenemos de conocimiento, de doctrina correcta, de cosas correctas, pero que nuestro amor hacia Cristo mengue, que no nos vaya a pasar esto. Entonces, en esta mañana, quiera Dios
que cada uno de nosotros nos podamos mirar cómo estamos en cuanto a nuestro amor a trabajar por Él, ¿verdad? En la salvación. Okay. El amor a Cristo es todo. Tenemos que regresar a ese primer amor, ¿verdad? Entonces, con estas palabras en esta tarde, y al rato vamos a retomar el tema porque el mensaje de Éfeso todavía no ha terminado. Así que les invitamos a los que están conectados a través de las redes sociales a volver a conectar en unas 2 horas y para seguir con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Les agradecemos que hasta aquí han estado conectados y aquí nosotros nos vamos a arrodillar para Dios que nos ayude. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. En esta hora, Padre, te queremos pedir perdón, porque de este mundo, de esta vida, situaciones diversas, Señor, van haciendo que nuestro mengue. Te queremos pedir que nos perdones, Señor, y queremos pedirte, Padre, que nos des el don del amor, de tener amor los unos por los otros, pero de tener amor por las almas allá afuera, Señor. Por favor, perdónanos, porque de acuerdo al mensaje de la iglesia de Éfeso, Señor, estamos reprobados. Si la iglesia de Éfeso, Señor, que estaba de tus manos, le mandas este reproche, Señor, ¿qué será? Por favor, perdónanos. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a mirar los mismos, Señor. Ayúdanos, Padre. Llénanos de ese amor que nos falta, Señor. Que nuestros corazones se queden vacíos de lo más importante, Señor. Dice Pablo allá en Corintios 13, Señor, que si yo hablara en lengua, lo máximo, Señor, pero si no tengo amor, vengo a ser como símbolo que retiñe, Señor. No permitas que esa sea la condición de la manada pequeña, Señor. Si tú nos has sacado de donde estábamos, estás corrigiendo. Si tú nos estás mostrando tantos errores que habíamos creído en el pasado, llevando a lo que es correcto, Señor, también te rogamos, Padre, que llenes de eso que le hace falta, que es el amor, Señor. Ayúdanos, Padre, a aprender de lo que está escrito en tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Padre, y ahora que hemos aprendido que tú te mueves 7 candelabros de oro que son tus iglesias, que es tu iglesia a través del tiempo, Señor. Estamos conscientes ahora cada vez más de que tú estás al pendiente de la Señor, de que no eres indiferente, de que estás aquí cada sábado, que estás en nuestros hogares, Padre, que estás al cuidado de los ancianos y del pastor de esta iglesia, Señor. Eso, con esa confianza te rogamos de que nos llenes de lo que nos falta, Señor. Que nos corrigiendo, pero que toques y enternezcas nuestros corazones para que podamos ser como tú quieres que